todos tenemos a alguien que quisiéramos decir, wow, quisiera tener otras herramientas que me puedan permitir acercarme a esta persona y poderla ayudar. Las personas que más crecen en el mundo a partir de los estudios que se hacen son aquellas que han vivido situaciones críticas. No vamos a resolver toda su vida, sino en esa primera situación que nos hace sentirnos propios de brindar ese apoyo. No crecemos cuando estamos en un nivel tranquilo y no nos pasan cosas. Crecemos en la medida en que tenemos crisis. Seguramente te ha sucedido que tienes un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que ha manifestado en muchas oportunidades, tal vez algunas situaciones de malestar emocional. Te estamos invitando a partir de esta serie a convertirnos en socorristas emocionales. Suena muy grande el término, pero realmente se trata de poder prestar un primer auxilio psicológico a las personas que tenemos en derredor. Por sus siglas se les conoce como PAP, pero es básicamente la idea de dar una respuesta a las necesidades emocionales, a los problemas que tienen otros y en donde podemos aportar a partir de nuestro conocimiento. No necesitamos ser psicólogos o ser profesionales en este campo de la salud. La idea es prestar un primer momento de apoyo, de acompañamiento, de bienestar a una persona que pueda ayudarle a sentirse más cómodo, a sentir que su situación puede tener un nivel de tranquilidad, a poder calmar las situaciones que se presentan en la vida de otras personas. De eso estaremos comentando en los siguientes minutos y va a ser muy importante también que podamos saber a quiénes se puede dirigir este tipo de atención. Como ya lo mencionamos, todos tenemos a alguien que quisiéramos decir, wow, quisiera tener otras herramientas que me puedan permitir acercarme a esta persona y poderla ayudar. O tal vez nos encontremos en una situación en donde por un conflicto, por un problema, por una circunstancia, vemos a alguien a quien encontramos como con un estado de ansiedad, de preocupación, de temor, o que quisiéramos ayudarle y hasta que encontremos un profesional, pues seguramente va a pasar algún buen tiempo. Por eso es importante dirigirnos a ese tipo de personas, siempre teniendo claro que esta ayuda puede ser individual o puede ser personal, mientras la persona decida aceptarla. No podemos obligar a nadie a que esté recibiendo primeros auxilios psicológicos. Es básicamente un servicio de un primer apoyo, pero necesitamos contar en este caso con la aprobación de la persona y para ello es importante poderlo significar. Ahora, justamente, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en primer término se trata de poder respetar la seguridad de la persona, la dignidad de la persona a la que queremos ayudar, los derechos de esa persona mediante una escucha que sea muy activa. Ya en los siguientes capítulos hablaremos con más detalle de lo que significa esa escucha activa. También es centrarnos en la situación. No vamos a resolver toda su vida, sino en esa primera situación que nos hace sentirnos propios de brindar ese apoyo, de estar ahí cerca de esa persona en una situación particular. No se trata de todo un proceso, de todas sus situaciones, sino de atender ese caso que necesita ese auxilio de forma particular. Es adaptarnos al contexto. Nosotros, que seremos los socorristas, nos adaptaremos al contexto de la persona, de la circunstancia, de su cultura, de su forma de pensar y también poder reconocer qué otras medidas de emergencia, de respuesta podemos estarle brindando o dirigiendo a las personas a que las brinden posteriormente. Así que se trata de tenerlo muy presente, cómo podemos ayudar, qué nos puede motivar y cómo nos podemos capacitar. Siempre es bueno tener por ahí papel y lápiz para tomar nota de esas cosas y tener en la mente ese caso que seguramente te ha pasado. Coméntalo si quieres mencionarnos un poquito al respecto, en donde estábamos cerca de alguien, no supimos cómo actuar o nos hubiese gustado tener la palabra, la expresión y la forma adecuada para acercarnos a ellos. Ahora, ¿qué propósitos tienen en sí mismos los primeros auxilios psicológicos? Bueno, es brindar esa mano, es dar esa primera mano de apoyo, pero al principio lo que particularmente se espera es poder reducir el nivel de estrés que está acompañando a esa persona en ese evento traumático. ¿Qué es un evento traumático? Todas aquellas situaciones que han sacado a alguien de su tranquilidad, de su control, de su buen sentir cotidiano, que le ha generado un malestar, y eventos traumáticos tenemos lastimosamente los seres humanos todo el tiempo y en todo momento, pero pueden ser muchas cosas que afectan a cada cual de formas distintas. Esto es muy importante tenerlo en claro.
lo que a mí me afecta es posible que a ti no te afecte. Y lo que afecta a otra persona es posible que yo diga, bueno, yo no lo vería con tanta gravedad. Pero cuando nos ofrecemos a brindar un primer auxilio, no vamos a estar pensando en nuestra reacción. Tenemos que estar pensando en lo que a esa persona le ha impactado y cómo podemos llegar a brindarle ese apoyo justamente a partir del impacto que tuvo esa situación. Vamos a suponer que a ti o a mí no nos gustan los gatos, pero esa persona que está cerca por ahí ha tenido un gatito toda su vida y su gatico se perdió y no lo ha podido encontrar y esa circunstancia con su gato la pone muy mal, y yo conozco casos de personas que les ha sucedido eso y seguramente no se sienten al 100% en su trabajo, en sus dinámicas cotidianas, en la relación con otras personas. Si queremos brindar un primer apoyo a esa persona, hemos de colocarnos en el plan de poder sentir, acercarnos, comprender, empatizar con lo que esa persona está sintiendo con respecto a su gatito que está perdido. Es decir, no nos ponemos en nuestro propio pensamiento, sino nos ponemos básicamente en la sensación y en el pensamiento de otra persona que se siente perder un gatico. Seguramente que eso es muy doloroso, no saber dónde está, es decir, llegar a ese nivel de impacto con otra persona. Seguramente nos puedes comentar otras situaciones de otros casos, de otras personas en las que tú estuviste muy presto a dar un apoyo, aunque sentías que la situación no la veías tú de la misma manera, pero te prestaste justamente para dar ese servicio en el momento apropiado y oportuno. Eso hace un buen socorrista en el campo emocional cuando está pensando en brindar un primer auxilio psicológico. También se trata de fomentar una adaptación en el corto plazo de la situación específica de la persona. Sabemos que no buscamos que se adapte a saber que su gatito, para seguir con el mismo ejemplo, está perdido, pero sí de poder ver cómo se puede controlar, qué otras cosas se pueden hacer, de qué manera se puede llevar la situación, cómo podemos llegar a pensar lastimosamente en un plan B en caso que no aparezca, después de que se ha buscado mucho, cómo ayudamos a potenciar las estrategias de afrontamiento de la persona frente a las situaciones que le están llegando. Cómo podemos ayudarla a que esta misma persona sea más adelante capaz de afrontar esa situación, capaz de ser autónomo en el desarrollo de esa misma situación y eso le ayude y le beneficie. Es decir, buscamos que tenga una autonomía más adelante, que pueda reconocer mucho de lo que le sucede. Eso vamos a estarlo viendo en esta serie, cómo llegamos allá, para que pueda analizar sus propias situaciones, reflexionar sobre ellas y llevar a cambios que sean importantes. Muy bien, ahora, ¿qué cambios y qué principios es valioso que nosotros tengamos en cuenta? Porque esto tiene unos principios bien importantes que son casi que cíclicos. En primer lugar es prestarnos a la escucha activa. ¿Qué es para ti eso de la escucha activa? Lo estaremos viendo con más detalle más adelante. También tiene que ver con la transmisión de la aceptación de la situación. Bueno, casi que suena en verso, transmitir una aceptación, el poder llegar a que otro pueda llegar a comprender, porque sabemos que cuando unas situaciones se presentan en algunas oportunidades, nos llegamos a aceptar, no nos gusta aceptar lo que nos está sucediendo. Ayudar en este primer caso, con ese primer momento de auxilio, también será llevar a esa situación, a poder desarrollar una atmósfera de confianza con la persona, de empatía con la persona. Si alguien no quiere estar, o no desea, no empatizamos, no llegamos a conectar de esa manera, pues no me debo ver en la situación de obligarle a esa persona, sino que básicamente cuando conectamos, cuando desarrollamos confianza, pues podemos llegar a continuar brindando ese desarrollo de esa atmósfera que le brinde a la persona tranquilidad, que seamos agentes que transmitamos a otros esa tranquilidad para ayudarle a bajar también su ánimo, la situación que está viviendo que resulta siendo compleja. Tiene mucho que ver también con poderle proporcionar una información precisa, adecuada a su lenguaje, adecuada a su edad, adecuada a su condición particular, a la etapa de desarrollo humano en que está cada persona. También lo vamos a ver más adelante. No es lo mismo brindar un primer auxilio a un infante, a un adolescente, a una mujer, de pronto a un hombre o a un adulto mayor. Tienen características diferentes. Entonces, ¿cómo haríamos para poder llegar a proporcionar esa información, ese impacto a esas personas? Va a ser muy importante que lo tengamos nosotros presentes y facilitar, esto es bien valioso, facilitar la expresión de los sentimientos. Muchas veces creemos que la función es que hagamos que la persona ya no llore más, ya no esté más enojada,
ya no esté más asustada, ya no esté más con deseos de vengarse, con sentimientos que no sean apropiados, con una serie de cosas que de alguna manera le puedan estar llegando o afectando su propia vida. Más bien, un primer auxiliador lo que buscará es de muchas maneras facilitar que se expresen los sentimientos de la persona y va a estar bien en la medida en que vamos a ayudar después a regularlos. Pero no básicamente decirle, no llores, todo va a estar bien, porque no sabemos si todo va a estar bien en ese mismo momento. No poder prometer algunas situaciones que quizá en el instante no se nos puedan estar cumpliendo de esa manera. Entonces, ¿cómo lo vimos? Todo esto es cíclico, estar escuchando activamente, proporcionar un bienestar, tener el interés de desarrollar una atmósfera de confianza, fomentar los sentimientos, las expresiones, dar información. Para eso nos vamos a estar capacitando. Ahora, ¿quién puede servir para brindar un primer auxilio psicológico? ¿Quién puede ser un excelente socorrista emocional? Bueno, aquella persona que quiere establecer una buena conexión humana. Y eso es básico. ¿Y sabes qué? En oportunidades creemos que logramos mucho cuando vamos a ir a ayudar a otra persona. Voy a ayudar, esta persona me necesita, pero seguramente te ha sucedido, como a mí, que en vez de nosotros beneficiar a alguien como esperábamos, fuimos mucho más beneficiados nosotros mismos. Fuimos mucho más premiados nosotros mismos, recibimos más. Así que un buen socorrista quiere tener conexión con otro ser humano, quiere ponerse en la capacidad de establecer esa condición humana, ver al otro con esa necesidad. Un buen socorrista emocional es alguien que tiene empatía por el otro, como diríamos cotidianamente, se coloca en los zapatos de otra persona. Busca ser solidario, sabe que este mundo no es solamente lo que hace en el momento y se satisfacen sus propias necesidades y sus propias situaciones, no, sino que está muy atento y está muy pendiente también para ayudar a resolver las situaciones de otros. Seguro que ese es tu caso, por eso tal vez estás viendo este video en este momento. Eres una persona que tiene vocación de servicio, que te sientes bien acostándote en la noche y sabiendo que brindaste algo a otra persona. Qué bien se siente cuando se termina el día y pudiste generar una sonrisa en otro, brindaste un abrazo, diste una oración, le dejaste un mensaje que fue importante, le dejaste una reflexión, le dejaste inquietudes. Eso significa que estamos poniéndonos en esa posición y en esa vocación de apoyar a otro. También nos busca en los socorristas emocionales, aunque no seamos profesionales de este campo de la salud, que desarrollemos un autocontrol emocional. Esto es muy valioso, pues porque si me voy a poner mucho más nervioso o ansioso que la persona que está pasando por una situación, no le voy a estar siendo de apoyo, al contrario. Tal vez alguien más va a tener que venir a darme un apoyo a mí porque no estoy dando el nivel apropiado al respecto. Así que entrar a conocernos es una ganancia bien importante de todos los que queremos brindar ese primer auxilio, en este caso que está pasando a alguien en particular. Es un auxiliador, un socorrista, quien sabe que tiene un papel importante en ese momento que cumplir. Que no puedes ir solamente, bueno, vamos a ver a quién llamamos para que te ayude, sino que estás tú. Y tal vez esas personas esperan mucho de ti. Sucede mucho en nuestras familias, ¿verdad? Esperamos, vamos a ver qué dice mamá, vamos a preguntarle, ven ayuda, papá, mi hermano, mi novia, un amigo, un compañero. Sí, tú estudiaste, ¿verdad? Alguien que tenga el contacto desde el campo de la salud. Pero tal vez las personas están esperando que seas tú ese primer ser humano que se acerca con disposición de apoyo y ayuda, o que no da el tiempo de estar buscando otro profesional, y son deberes que sería muy importante que no descuidásemos permanentemente, sino que pudiésemos estar en esa condición de apoyo. En situaciones muy cotidianas, te cuento una experiencia pequeñita que en algún momento me sucedió. Voy caminando hacia mi hogar y me encuentro una señora, bueno, más bien no me la encuentro, paso por enfrente de su casa y veo una señora mayor que está con sus paquetes afuera y que está casi que enojada diciendo, no está la persona que me iba a ayudar a entrar estos paquetes y ahora yo cómo voy a hacer para estar entrando estos paquetes yo sola. Y sin pensarlo mucho, yo me animé a decirle, pues si le parece bien, venga, yo le ayudo. Y entonces parece que le desarrollé un poquito de confianza a la señora, me voy a entrar, entré a su sala, entonces alzo los paquetes, los paso, y aunque parece tan sencillo mi ejemplo, eso es un primer auxilio emocional.
porque estamos ayudándole a las personas a que bajen su nivel de estrés, estamos brindándoles confianza, pasamos unos paquetes, nos fuimos rápido, no hay que esperar a que nos den la limonada, que nos den un reconocimiento económico, y ahí suplimos en esa pequeña circunstancia una situación emocional de alguien que está requiriendo ayuda. De pronto podía pensar en que la iban con su puerta abierta, y si alguien le ayudaba se le dañaban sus cosas, se le iban a entrar, le iban a robar. O sea, muchas cosas que tal vez nosotros desconocemos. Cuando alcanzamos a pensar un poquito en cómo se siente el otro ser humano, nos disponemos, sacamos unos minutos de nuestro tiempo para ese ser humano y entonces hemos cumplido justamente con ese propósito. Es alguien también, un auxiliador, quien no se toma personal el rechazo, porque esta señora ha podido mirarme y decirme, no te acerques, ni se te ocurra entrarte a mi casa. Entonces no hay que tomárselo personal. Si reciben nuestro apoyo va a estar muy bien, pero si alguien te mira y te dice, no quiero hablar, no lo deseo, está bien, no lo tomamos personal. Estamos viendo y pensando a partir de la función de la otra persona, no estamos hablando a partir de nosotros mismos. Y básicamente un buen socorrista emocional, una persona que quiere aprender a brindar un primer apoyo emocional, tiene deseos de formarse. Tenemos que aprender cotidianamente y a partir de las situaciones que son de crisis. Alguien escuchaba en estos días justamente un psicólogo español, que se me olvida su nombre en este momento, que mencionaba eso y decía, las personas que más crecen en el mundo a partir de los estudios que se hacen son aquellas que han vivido situaciones críticas. No crecemos cuando estamos en un nivel tranquilo y no nos pasan cosas. Crecemos en la medida en que tenemos crisis. Y el ser humano, Dios le ha dado la inteligencia de poder pensar o poderse hundir, pero también puede decidir. Esa es la gran capacidad de la mente humana. ¿O qué hago en esta situación de crisis? ¿En qué momento puedo crecer? ¿Cómo puedo llevarlo de una manera en que se sorteen mejor las situaciones o mejor las circunstancias? ¿Qué podría llevarme justamente a ese crecer? Entonces, si nosotros mismos estamos en una situación de crisis, en una situación compleja, y sentimos que tenemos como vías, como luz para saber cómo podemos actuar, va a ser mucho más sencillo transmitir esa verdad, transmitir ese apoyo a otro tipo de personas, cualquiera sea la situación. Es tener la capacidad de poder aprender y por eso tú te estás quedando por aquí, porque también junto conmigo queremos estar aprendiendo un poquito más permanentemente con respecto a este tema. Cuéntanos un poquito en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Te ha tocado pasar por alguna experiencia en donde has tenido que prestar un primer auxilio? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo fue esa experiencia? Te vamos a leer en esos comentarios y seguramente nos van a enriquecer muchísimo esas experiencias que tú has tenido y que permanentemente podemos tener. En un mundo convulsionado, donde muchas veces vemos con importancia brindar un apoyo a una persona que acaba de sufrir un accidente y que hay que controlar una hemorragia, por ejemplo, es urgente, hay que hacerlo. Y de pronto por la impresión visual que tenemos, lo hacemos. ¿No crees que también es un buen momento para que nos sigamos capacitando en un primer auxilio a partir de las emociones de otra persona, psicológicamente, cómo piensa la mente humana, para poderle ser también ese bálsamo de apoyo? Porque por ahí nos dicen que las próximas epidemias que se darán en el mundo, la próxima gran epidemia, puede ser sobre temas de salud mental. Y si tú y yo estamos conectados con nuestra propia mente, lo podremos llevar de una mejor manera. Ellen White escribe una cita que dice, alcemos nuestras manos en demanda de auxilio. En nuestras flaquezas, coloquémonos de la mano infinita. Busquemos con humildad, con sabiduría, con valor y aumentando nuestra fe para que podamos ver la luz de Dios y nos regocijemos en su amor. Este programa que te ofrecemos para compartir tiene un elemento fundamental que es esa dimensión emocional. Y esa dimensión emocional tiene un elemento fundamental que tiene que ver y está muy unida a la dimensión espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Escritura nos dice en el libro de Isaías que estamos escritos en las palmas de las manos de nuestro Señor. Hermoso ejemplo. Si tú miras la palma de tu mano, por algún momento podrás saber que pues, es muy diferente a la de cualquier otro ser humano. Y si en la Escritura de nuestro Señor nos dice que nos tiene esculpidos de forma especial, significa que no solamente somos únicos e irrepetibles, sino que también tenemos una posibilidad de ayuda a otros que también son únicos e irrepetibles
como nosotros. Si podemos hacer de eso algo importante en nuestras vidas y a partir de nuestra flaqueza, a partir de lo poco que somos, pero a lo mucho que podemos ser también, y se lo brindamos y se lo contagiamos a otros, seguramente que vamos a ser cada uno de nosotros altamente edificados. Concentrémonos mucho en poder estar considerando esto como una alternativa de apoyo a otros corazones, y de muchas maneras en verdad nos veremos altamente edificados. Te cuento una experiencia en alguna oportunidad en la que nos invitaron a mi esposo y a mí a llevar un apoyo a una persona con discapacidad, ya adulta mayor, que estaba en silla de ruedas. Viajamos fuera de la ciudad para llevar esa ayuda, convencidos de que íbamos a hacer el gran apoyo para esta persona en el lugar donde vivía. En ese municipio le habían dado una cabaña muy sencilla, muy humilde, pues para que viviera, porque él vivía solo. Y ya a la edad que tenía, pues era importante que pudiese contar con ese nivel de apoyo. Lo sorprendente es llegar y encontrar a una persona que está solo humanamente, que está con pocos recursos, que está en silla de ruedas, pero que está cantando. Y fue tan hermoso llegar, y bueno, yo que soy un poquito acelerada, lo que intenté fue inmediatamente salir con las provisiones que le llevábamos, pero él nos detuvo y nos dijo: ¿ya cantaron hoy? Deténganse un poquito, siéntense por aquí, debajo de un árbol de mango, vamos a cantar. Y entonces hay que hacer caso a los adultos cuando con esa autoridad y con esa bondad se lo dicen a uno, y efectivamente nos detuvimos. Se me olvidó, y para él en ese momento la provisión más importante no era el mercado que se llevaba. La provisión más importante era sentirse útil de transmitir un canto a los que habíamos viajado, brindarnos de su paz. Muchas veces cuando nos prestamos en el servicio a otros, no estamos dando nosotros, sino, como lo hemos mencionado, recibimos nosotros. Y ese día recibimos de don Arturo ese bálsamo especial de la paz. Cuando terminamos nuestra visita y horas después nos fuimos, teníamos en el corazón, y lo recuerdo, ya han pasado muchos años, pero lo recuerdo mucho, esos ojos azules hermosos de una persona que, creyendo que le íbamos a dar esos primeros auxilios, Él nos dio a nosotros esos primeros auxilios. Eso hace Dios con nosotros, justamente cuando nos ponemos en la posición de ayudar a otros. La Escritura menciona en el libro de Isaías también 41:10: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No vayas a desmayar, porque yo soy tu Dios y yo te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré y estaré ahí con la diestra de mi justicia. No es tanto la fuerza humana, es la fortaleza, es el interés que nosotros pongamos. Sabes que don Arturo un tiempo después falleció, y cuentan que los vecinos se dieron cuenta que ya no estaba porque no salió a cantar esa mañana. Era habitual que cantara por las mañanas y se les hizo muy extraño que ya era una hora determinada y no estaba cantando. Así que fueron, abrieron y lo encontraron. Allá, justamente, con sus ojitos cerrados. Había fallecido en la noche, pero para todos nos quedó el recuento de un ser humano que nos enseñó que no se necesita mucho siempre que tengamos nosotros esa disposición importante de poder darnos cuenta cómo podemos apoyar a otros, cómo podemos servir. Así que no te despegues de aquí, de este momento en lo que estamos aprendiendo, porque vamos a estar viendo más adelante lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en el caso de los primeros auxilios espirituales. Te esperamos siempre con ánimo y mucha fe.